Saluda a la iglesia con la paz del Señor. En esta mañana le invito a que abra su Biblia en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5, en el verso 20. Y como tenemos como costumbre, vamos a leer este único versículo de manera unánime y lo vamos a hacer a la voz de tres. 1, 2, 3. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Vamos a orar. Maravilloso y buen Dios, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, por habernos traído a tu casa y ahora queremos meditar en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted comienza a leer desde los versos 17 al verso 20, usted va a notar que el Evangelio de Mateo nos presenta la relación de Jesús y la ley. En Mateo capítulo 5, los versos 17 al 20, mire lo que dice así. Yo voy a leer desde el verso 17, dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y luego viene el verso 20 que acabamos de leer. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios. Mire, ¿qué es lo que nos presenta estos versículos? Esto es parte del Sermón del Monte que estamos estudiando. Nos presenta la relación de Jesús con la ley y lo que Él quiere que los discípulos, en aquel tiempo sus discípulos, hoy usted y yo, entendamos cuán importante o por qué nosotros o cómo nosotros debemos cumplir con la ley. Porque mire, es importante que usted y yo entendamos que el Señor Jesús cumplió toda la ley. Y asimismo es necesario considerar la diferencia en lo que le vamos a llamar la letra de la ley y lo que es vivir en el Espíritu. Y esto nos va a permitir tener una mejor perspectiva, una mejor visión de lo que es realmente la justicia del reino de Dios. Recuérdese que más adelante en este mismo evangelio Jesús dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Por eso cuando usted y yo, porque luego después de esto el Señor va a tratar algunos temas de la ley. Algunos temas acerca de la ley mosaica, aquella ley que Dios le dio al pueblo de Israel. Pero por eso es importante entender lo que el Señor aquí está hablando en el Sermón del Monte. Porque como ya he dicho, el Señor no abrogó la ley, no abrogó las enseñanzas. Abrogar significa destruir, tener en poco. No invalidó las enseñanzas de los profetas, sino que el Señor cumplió todo lo que estaba escrito, es decir, de Génesis hasta Malaquías, porque antes del Señor Jesús ya se había escrito parte de la Biblia, en lo que es el Antiguo Testamento. El Señor Jesús cumplió todo lo que habían escrito los profetas, pero no solamente que cumplió, sino que Él perfeccionó. Y de esta manera, cuando usted y yo podemos comprender y buscamos hacer la justicia de Dios, podemos trascender la justicia de los escribas y de los fariseos, es decir, de los religiosos de aquella época. Por eso es importante que usted y yo entendamos la relación entre Jesús, la ley y la verdadera justicia. En primer lugar, quiero que entendamos lo que significa que Jesús cumplió toda la ley. Y para esto tenemos que entender que el Señor Jesús tenía un compromiso con el pasado. ¿Con qué? Con lo que ya habían escrito antes de Él.
Es decir, de Génesis hasta Malaquías se escribió y el Señor vino a cumplir lo que se había escrito. Yo le voy a leer lo que dice el verso 17, allí mismo en el capítulo 5. No penséis, mire, el Señor utiliza la palabra no penséis que he venido para abrogar la ley. Esta palabra no penséis revela exactamente eso. No se hagan una mala idea, no tengan una idea equivocada. ¿Por qué? Porque para el Señor Jesús, la antigua dispensación, el antiguo pacto, el Antiguo Testamento es valioso. Para nosotros hoy los creyentes, la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, es sumamente valioso, porque en ella encontramos la revelación de Dios. El Antiguo no es más que el Nuevo Testamento, ni el Nuevo es más que el Antiguo Testamento. Los dos se complementan. El Antiguo nos revela o nos hace entender el Nuevo, o nos da ejemplos de lo que iba a suceder. Y el Nuevo nos está afirmando lo que ya se había escrito. Entonces el Señor tenía un compromiso, pero este compromiso no solamente lo tuvo el Señor Jesús, porque Él dice, no penséis que he venido a abrogar, a invalidar, a anular lo que ya se había escrito. Mire lo que dice, manténgase yo en Mateo. Yo voy a leer lo que escribió el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, el verso 31 dice así: luego, por la fe en Cristo, ¿invalidamos la ley? El Señor dice, en ninguna manera, sino que afirmamos la ley. En otras palabras, el Nuevo Testamento, donde se nos habla más explícitamente acerca de Jesucristo, lo que hace es afirmar lo que se había escrito. Porque en el Nuevo Testamento usted no va a encontrarlo a Jesucristo encarnado, pero ya existía el Hijo de Dios, porque Jesús siempre ha existido. ¿Cómo? Como el Verbo, como la segunda persona de la Trinidad Santísima. Ahora, recuérdese que Jesús no vino a abrogar la ley. Porque para los adversarios de Jesús, Jesús era un agitador, era un revolucionario, pero que venía con violencia. No, Jesús fue un revolucionario, pero en el sentido de que Él trajo un cambio. Jesús no vino a invalidar la ley, no vino a abrogar la ley. Todo lo que la gente decía eran falsas acusaciones. Pero los evangelios dejan en claro que Jesús enseñó sobre la justicia de acuerdo a las enseñanzas de Moisés, de los profetas. En lugar del Señor debilitar la ley, ¿qué hizo? El Señor le dio su verdadero, o le devolvió su verdadero significado. Yo le voy a leer lo que dice Mateo capítulo 8, el verso 4. Dice así en Mateo 8:4. Entonces Jesús le dijo, mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Mire, Jesús no dijo, no, ya lo que dijo Moisés ya no vale. Jesús cuando nació estaba en el tiempo de la ley. Jesús cumplió toda la ley. Cuando el Señor Jesús tuvo 8 días de haber nacido, ¿qué hicieron sus padres? Según la enseñanza, según la costumbre, según el rito, dice, pero era lo que había enseñado Moisés, que todo niño judío varón tenía que ser circuncidado. Y el Señor Jesús cumplió todo. En otras palabras, cuando era un día sábado, que para el judío es un día de reposo, el Señor Jesús iba a una sinagoga. Pero hoy nosotros no estamos para cumplir esa ley. Ahora, los 10 mandamientos tienen enseñanza para nosotros. Días atrás veíamos con los niños acerca de los 10 mandamientos. Y tenemos el quinto mandamiento, que es el día de reposo, o el cuarto mandamiento, que es el día de reposo. Hoy usted y yo no vamos a guardar el día sábado, pero el tiempo que usted tenga un tiempo de descanso. En vez de decir, bueno, voy a prender el televisor,
o voy a hacer esto o aquello, cosas que te no son malas, voy a estar con familia, pero primero busque darle un tiempo a Dios, porque ahí usted va a encontrar su verdadero descanso. Entonces el Señor no es que vino a decirnos lo que Moisés enseñó estaba equivocado, no, sino que Él vino a afirmar y a perfeccionar. En otras palabras, el Señor Jesús cumplió toda la ley. Mire, dice el verso 17, no penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Y allí, en el original, en el texto original, en el griego, está una palabra que es plero. Esta palabra lo que significa o trae una idea de que el Señor vino a llenar, a completar, a colmar al máximo, al ser abundar, a proveer, a suministrar de manera generosa. El Señor nos dio un claro entendimiento de lo que es la ley. ¿Por qué yo tengo que honrar padre y madre? Además de porque ellos son mis progenitores, porque de esa manera yo estoy honrando a Dios. Porque yo tengo que, el hombre no tiene al que adulterar, porque eso va a traer destrucción a su hogar, va a traer destrucción a su vida, va a traer destrucción a sus hijos, va a traer destrucción a su familia y va a hacer daño a la sociedad, pero sobre todo deshonra a Dios. Y por eso es que el hombre tiene que ser muy prudente, porque el Señor Jesús más adelante va a decir que cualquiera que mira a una mujer, pero ya la codicia, ya en su corazón, ya él adulteró. Tal vez no cometió el acto de adulterio, el acto físico del adulterio, pero ya con su mirada, ya con su mente, en su corazón, él ya estuvo pecando. En otras palabras, no solamente no busques cometer el acto físico, sino consérvate puro. Busca ser puro, no para los hombres, no para la mirada de los hombres, sino para la mirada del que todo lo ve. Y aquel que hoy nos ha rescatado a precio de sangre. En otras palabras, mire, el Señor, Él perfecciona. Hoy usted y yo no tenemos que cumplir la ley por obligación. Ay, es que estoy con el tiempo, me paso el semáforo en rojo. No. Si el inconverso tiene que cumplir la ley, ¿cuánto más yo tengo que cumplir la ley? Aunque nadie me vea, hay un Dios que todo lo ve. Y entonces yo cumplo la ley humana, la ley civil, que no se va en contra de la ley de Dios, pero no para mi propio beneficio. Me beneficia a mí, sí, pero sobre todo lo hago para que Dios sea glorificado. Miren lo que dice ahí mismo el verso 21 y verso 22 de Mateo 5. Dice así: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, mire, el Señor Jesús aquí está adentrándose más en la ley. ¿Qué dice? Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y usted puede seguir leyendo. Ahora présteme atención. El Señor está diciendo que usted no, ya sí me enojé, ya pequé. El problema es que usted guarde enojo y que le dé lugar a ese enojo. Que le dé lugar a que el enemigo siembre cosas malas en su corazón. Entonces tiene que ser muy cuidadoso en la relación entre familia, en la comunidad, en las personas que usted se relaciona. Ya, se portó mal mi hermano, se portó mal mi vecino, pero no lo voy a maldecir, no le voy a desear lo malo, porque Dios no nos ha puesto para maldición, sino para bendición. Por eso, ¿qué dijo el Señor en la cruz? Cuando estaban crucificando, le dijo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Lo que en el Antiguo Testamento era visto como una sombra,
en Cristo dio paso a la realidad, al pleno cumplimiento. Por eso es que cuando el Señor Jesús empezó su ministerio, Él comenzó diciendo: hoy se ha cumplido esta escritura. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto Él me envió a ¿qué? A predicar el año agradable, a sanar a los quebrantados de corazón, a dar libertad a los cautivos. Eso lo vemos en Lucas capítulo 4. Pero el Señor Jesús cumplió todo lo que estaba escrito de Jesús en el Antiguo Testamento. El Señor Jesús lo cumplió, y todas las ceremonias Él las cumplió, aunque Jesús no cometió pecado. Por eso es que el Señor Jesús a la edad de 30 años va y le dice a su pariente Juan el Bautista que lo bautice. ¿Pero por qué? Porque le había sido revelado a Juan el Bautista que aquel que era el Salvador, el Mesías, el Cordero de Dios, vendría a bautizarse, y que cuando Él vea a alguien salir de las aguas y una voz del cielo que diga: este es mi Hijo amado, y sobre quien el Espíritu Santo repose en forma de paloma, ese era el Cordero de Dios, ese era el Salvador del mundo. Jesús cumplió toda la ley. Ahora quiero que entienda esto acerca de la letra de la ley. ¿Qué es la letra de la ley? Yo le voy a leer lo que dice el apóstol Pablo. Usted manténgase allí en Mateo, pero quiero leerle algunos versículos que el apóstol Pablo dice en la carta a los romanos. Dice esto el apóstol Pablo: ¿qué pues diremos? Dice el apóstol Pablo. ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y le voy a leer un versículo atrás, leí los versículos 7 y 8, pero le voy a leer lo que dice Romanos 7, 6. Dice así: pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella que no estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. No bajo el régimen viejo de la letra. Aquí el apóstol Pablo está diciendo, o quiere hacernos una diferencia en lo que significa obedecer a Dios en la ley y lo que significa obedecer a Dios en la gracia. Quiero ponerle un ejemplo. Es como que si un padre le dijera a su hijo: mira, yo dejo aquí una manzana. Esa manzana es de tu mamá. Si yo llego a saber que tú tocaste esa manzana, yo te voy a dar 10 correazos. El hijo puede obedecer, pero ¿por qué? Por librarse del castigo. Pero si el hijo, no tanto por evitar el castigo, sino por el respeto que tiene a mamá y a papá, él obedece. Eso es muy diferente. La gente en el tiempo de la ley obedecía, ¿para qué? Para no considerarse pecadores, para que no venga el castigo de Dios, para que seamos bendecidos. Pero otra cosa es que Dios está buscando gente que obedezca a Dios, obedezca sus mandamientos, obedezca sus leyes por el único propósito de que Él es digno de toda obediencia, de que Dios es digno de toda adoración. Por eso es que el apóstol Pablo va a comenzar aquí a hacer una diferencia. Por eso, en primer lugar, quiero que entendamos lo que significa la expresión, la letra de la ley. Mire, Pablo está refiriéndose al antiguo pacto y él está expresando los designios, los planes de Dios en forma de ¿qué? De prohibiciones. Dios le decía, mire, Dios dijo: no matarás. Eso es una prohibición, no matarás. Ahora el Señor está explicando mucho mejor por qué. ¿Qué es lo que tiene que llevar? A no matar para no ser un asesino, para que la gente no me considere un asesino. No,
porque eso me destruye. Mire, ¿cómo se sentirá una persona que mata a otra? ¿Cómo? Por dentro, ¿cómo debe estar esa persona? Si cuando uno mata a una gallina para comérsela, a veces hay personas que se sienten mal. Una vez le guardó cariño a esa gallinita porque la cuidó, la crió, ¿cómo se sentirá? Mire, ¿cómo vivirá una mujer que abortó a su propia criatura, a su propio hijo? Entonces eso trae destrucción al ser mismo y trae destrucción a los que le rodean. Dios nos daba prohibiciones, ¿pero por qué? Por el mismo bien de nosotros, pero también para que en todo Dios se glorifique y para que nuestra vida sea conducida bajo principios que nos beneficien a nosotros y que glorifiquen a Dios. Mire, pero ¿qué pasa? El hombre está dominado por la debilidad de la carne. El hombre no tiene fuerzas y debido a la ley o a la letra de la ley, el hombre está condenado. Por eso lo que la letra de la ley muestra es que el hombre es pecador. Si usted analiza los 10 mandamientos, usted se va a dar cuenta que usted es un pecador. Tal vez usted no mató, pero usted utilizó el nombre de Dios en falso. Y si usted analiza los 10 mandamientos, usted se va a dar cuenta cuántas veces usted se fue contra la ley moral. Entonces, por la letra de la ley, usted y yo estamos condenados. Lo que quiere hacer la ley, la letra de la ley, es que usted y yo entendamos, quiere traer un despertar a las personas aquí al verdadero arrepentimiento. Lo que la letra de la ley quería decir es que estamos en pecado y que necesitamos arrepentirnos, volvernos a Dios. Sin embargo, el judío transformó la letra de la ley en un sistema de normas frías. Ay, es que eres impuro si ya tocaste un muerto. Pero ¿por qué el creyente o el judío, si tocaba un muerto, era considerado impuro? Lo que quería el Señor transmitir al judío es que es tan fácil pecar. Mire qué pasaba con un judío. Voy a poner un ejemplo que aquí hay alguien que haya fallecido, ¿ya? Y en ese sillón que está la hermana Mercedes, se puso por unos instantes el cadáver. Ese sillón ya quedaba inmundo, ya quedaba impuro. Y si alguien se sentaba en ese sillón, era considerado impuro. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Esa persona ese día tenía que pasar a las afueras de la ciudad y por la noche pegarse una especie de baño y poder entrar nuevamente a la ciudad. Eso tenía algunos principios de higiene, etc. Pero el Señor lo que quería enseñar a la sociedad judía, cuán fácil es pecar. Cuán fácil es pecar. En cierta ocasión, miren, en una escuela se estaba tratando acerca del tema del virus del SIDA. Entonces, a los padres de familia, en una reunión de padres de familia, cuando llegaban se les daba un sobre. En ese sobre había dentro un papel, pero les pedían que no lo abran hasta que termine la reunión. Bueno, la gente llegaba, se saludaba, etcétera, etcétera. Luego venía la charla acerca del virus del SIDA y toda la cosa. Luego les pedían a los padres de familia que abran el sobre. En el sobre habían personas, sobres que decían infectado y en otros sobres decían no infectado. Tan solamente había un sobre que decía infectado y los demás decían que no estaban infectados. Pero ¿qué pasaba? Si voy a poner ejemplo, el sobre mío era el que decía infectado y usted venía y me daba la mano, al momento de darle la mano usted ya quedaba infectado. Y si alguien venía y le daba la mano a usted, por ende usted lo contagiaba o lo infectaba. Al final de cuentas,
todos estaban infectados. ¿Qué es lo que debían haber hecho para no infectarse? No tener contacto físico. Así era en el tiempo de la ley, así es como hoy. Es fácil pecar, es fácil contaminarnos del pecado, pero Dios no quiere que vivamos bajo un norma de reglas. Ay, no, es que si lo toco al hermano, si me junto con el impío, no. Mire que el Señor comía con pecadores. Ahora, Él comía con pecadores, pero Él no practicaba el pecado de aquellos pecadores. Ay, es que ahora yo soy cristiano y aborrezco al católico. No. Tenemos que amar al católico, pero tenemos que amar de acuerdo a la Escritura, confrontándolo con la Escritura, diciéndole: amigo católico, usted es un pecador, como yo también soy un pecador. Pero hay una diferencia. Yo un día vine a Cristo y hoy, por medio del sacrificio de Cristo, soy salvo. Y la misma solución que hubo para mí, la hay para usted. Lo que usted tiene que hacer es despojarse de su religión, porque la religión no salva. El que salva es Cristo. Entonces él tiene que tomar una decisión. Entonces, para eso tenemos que tener una clara perspectiva doctrinal de lo que es la ley. Para los judíos, mire, la ley, ellos tenían la ley en 3 puntos de vista. ¿Cómo se conformaba la ley? Tenían la ley moral, los 10 mandamientos. Luego venía la ley ceremonial. ¿Qué era la ley ceremonial? Cómo ellos hacían su culto. Ellos tenían sacrificios. Habían diferentes tipos de sacrificios. Y había ciertas fiestas que ellos tenían que guardar. Por ejemplo, el día sábado, ellos no tenían que hacer ninguna actividad. Pero no solamente el día sábado, sino que había ciertos días especiales. Cuando llegaba la Pascua, toda esa semana era dedicada solamente para el Señor. Y así tenían diferentes fiestas. Esa era la ley ceremonial. Y también tenían la ley civil o judicial. ¿Cómo tenía que ser el trato con los demás? ¿Qué pasaba si, por ejemplo, un toro mío acorneaba al toro del vecino? ¿Cómo se podía resolver ese problema? En aquellos tiempos habían los esclavos. ¿Cómo el judío, si tenía un siervo, cómo tenía que tratar a ese siervo? No como el impío lo trataba. Tanto que cuando llegaba el 7º año, terminaba el 6º año de ese hombre que había sido esclavo de uno, y empezaba el 7º, uno lo dejaba en libertad. Entonces, mire, todo eso Dios le dio al pueblo judío, pero ¿como qué? ¿Como qué Dios le dio al pueblo judío? Como un instructor. Es como que le voy a poner un ejemplo. Mire, voy a poner un ejemplo que por X o Y razón el padre tiene que irse. Y dice: ¿y ahora con quién dejo a mis hijos? Son hijos pequeños. Entonces él consigue a una persona y le dice: mire, mientras yo no estoy, usted va a hacerse cargo de mis hijos. Usted tiene que instruirlos, tiene que darle principios, valores morales, hasta que yo llegue. Así fue la ley, fue como un pedagogo, fue como alguien que cuidó. Un pedagogo es un maestro moral. La ley fue como un maestro moral. Pablo utiliza la palabra un ayo, que en el griego es pedagogos, es decir, un niñero. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga Cristo. Porque en Cristo es el cumplimiento y el fin de la ley. ¿El fin de qué? De ese tiempo en que estábamos bajo ese instructor. Hoy no significa que ya no estamos bajo ese instructor. Hemos sido instruidos en la ley. Estamos siendo instruidos en la ley. Pero no tenemos que obedecer la ley por obedecer.
No tenemos que obedecer la ley sin propósito. Tenemos que obedecer la ley en amor a Dios. ¿Por qué los hijos tienen que obedecer a sus padres? No porque va a venir el castigo, sino porque los hijos tienen que amar a sus padres. Por eso el cuarto mandamiento, o el quinto mandamiento es honra a tu padre. Honrar tiene que ver con respetar. Honrar tiene que ver con obedecer. Honrar tiene que ver sobre todo con ama a tu padre y a tu madre. Por eso es que cuando el padre ya es un anciano, ¿qué tienen que hacer los hijos? Cuidar. Ser responsable de sus padres. Los hijos tienen que ser responsables de sus padres cuando los padres ya son mayores de edad. O cuando los padres están enfermos. O cuando los padres tienen necesidades económicas. ¿Quiénes tienen que ser responsables? Los hijos. Pero para eso primeramente el padre tiene que haberlo instruido, enseñado, corregido, amonestado. Tiene que haberle provisto amor. En otras palabras, ¿cómo se complementan la ley y la verdad del Espíritu? Recuérdese que Jesús cumplió toda la ley, la obedeció, la perfeccionó, la cumplió. Todos los tipos, todas las sombras, todo lo que decía la ley acerca de Jesús, en Jesús se cumplió. Ahora estamos en un nuevo pacto. El apóstol Pablo dice, la letra mata, es decir, obedecer la ley por la ley mata. ¿Por qué? Porque humanamente nadie puede cumplir la ley. Pero luego dice, la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Hoy nosotros, cuando hemos venido a Cristo, el Espíritu Santo mora en nuestros corazones. Y si nosotros le pedimos al Espíritu Santo, Señor, ayúdame a apartarme de este pecado porque a ti te desagrada. Entonces el Espíritu tiene el poder, ¿para qué? Para capacitarnos, para nosotros poder vencer ese tipo de pecado. La letra mata, pero el Espíritu vivifica. ¿Cómo usted y yo podemos obedecer la ley? Ese nuevo pacto que ha sido revelado en la persona de Jesús es un nuevo pacto que genera vida. Usted lo que tiene que hacer es enamorarse de Dios. Porque cuando usted se enamora de Dios, usted aborrece el pecado. El nuevo pacto, la gracia que ha sido derramada en Jesús. Ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Estamos bajo la gracia. Estamos bajo el dador de vida. Entonces, ahora ya no estamos bajo un peso de la ley. Aquel peso genera muerte. Usted y yo tenemos que obedecer la ley por amor. ¿Por qué un hombre no debe adulterar? Porque él primeramente tiene que estar enamoradísimo de su esposa. Cada día él tiene que buscar amar más a su esposa. Por más de que pasen los años, el hombre cuando se compromete a amar a su esposa, entonces nunca va a tener la idea de ¿qué? De adulterar. El hombre tiene que amar a su vecino, por eso nunca va a tener el deseo de codiciar lo de su vecino. Por eso es que el creyente no le va a mentir a su vecino, a su prójimo. Porque si uno lo ama, la Biblia dice que tenemos que amar al prójimo como a uno mismo. ¿A usted le gusta que le mientan? No. Entonces, si a nosotros no nos gusta que nos mienta, tampoco le vamos a mentir a nuestro prójimo. Y peor le vamos a querer mentir a Dios. Entonces, ¿cuál es el propósito de la ley para los discípulos de Cristo? Hemos visto que el Señor Jesús cumplió toda la ley. Y en ese sentido hay una pregunta. ¿Hay un propósito de la ley para los cristianos? El apóstol Pablo, ¿qué nos responde? Nos muestra que la ley es santa, así lo dice Romanos 7:12. Que la ley ha sido establecida, Romanos 3:31. Pero sobre todo nos dice que la ley se cumple en el amor. Así lo dice en Romanos 13, del 8 al 10. Lo dice también en Gálatas 5:14. Yo le voy a leer lo que dice Gálatas capítulo 5:14, ya vamos a terminar.
pero quiero que escuche lo que dice en Gálatas capítulo 5, el verso 14. Dice así: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuál es el prójimo más cercano que tenemos? El que está al lado. Pero ¿sabe qué? Dentro de nosotros habita el Espíritu Santo. Entonces, el más cercano es Dios. Tenemos que amar a Dios más que a nosotros mismos, más que a nuestra propia vida. Amemos a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza. Entonces, ahí viene el final. Hemos visto uno, Jesús. La ley. Jesús cumplió toda la ley. La ley por sí, los 10 mandamientos o la ley que le dio a Israel, lo que nos demuestra es que somos pecadores. Pero a través del Espíritu Santo, a través de Dios hemos recibido vida y hoy podemos cumplir la ley de Dios. Pero eso nos lleva ¿a qué? A la verdadera justicia. Quiero que hablemos acerca de esto, la justicia del reino de Dios. El Señor dice: ¿quién es grande en el reino de Dios? ¿Quiénes son grandes en el reino de Dios? Aquellos que son fieles, aquellos que son sinceros, aquellos que cumplen toda la ley de Cristo, son considerados grandes en el reino de Dios. En otras palabras, aquellos que descuidan, aquellos que eliminan, aquellos que separan, aquellos que violan los mandamientos, aquellos que no prestan atención a sus instrucciones, aquellos que transgreden las mínimas condiciones, están yéndose contra la justicia de Dios. Usted y yo obedezcamos a la justicia de Dios. El Señor nos dice, el Señor decía en la antigua ley, mire, no tengan pesas falsas. Las personas que trabajan en el mercado tienen que dar lo justo. Ay, pero es que a mí me cuesta, a mí también me engañan. Pero si nos engañan a nosotros, esos son allá los impíos. Pero nosotros somos hijos de Dios. Nosotros no tenemos que ser falsos, tenemos que ser verdaderos. Entonces, aunque a mí me venga menos, yo voy a dar lo justo. Voy a dar lo justo. Porque ese es buscar la justicia del reino de Dios. La comprensión de la justicia del Antiguo Testamento estaba asociada ¿en qué? Ley y trabajo. Bueno, obedezco, cumplo. Pero a eso tenemos que asociarle amor. Tenemos que cumplir la ley en amor. Porque si no, porque yo cumplo, me merezco esto. Y se va a llenar de orgullo. Miren lo que pasa en el Antiguo Testamento. O mejor dicho, tenemos esta historia en el Nuevo Testamento. 2 hombres llegan al templo a orar. El uno era un fariseo. El otro era un recaudador de impuestos. El fariseo decía: yo oro, yo diezmo, yo ayuno, yo hago esto, aquello. Y le decía: Señor, te doy gracias porque no soy como este. Lo que ese hombre estaba lleno de orgullo. Él creía que era superior a los demás. El otro que decía: Señor, sé propicio a mí, que soy un pecador. Usted y yo tenemos primeramente que reconocer que somos pecadores, que es por la gracia de Dios que hoy hemos sido justificados. Ante Dios somos considerados justos. Él nos mira como santos, nos mira como justos. Y entonces, ahora, ¿qué hacemos? Dice el libro de Apocalipsis: el que es santo. ¿Santo por qué? Porque Él nos ha hecho santos, porque Él nos ha separado del mundo y nos ha alumbrado la luz de la justicia. El que es santo, santifíquese más. El que es justo, practique la justicia todavía. Por tanto, la justicia que exige el Señor a sus discípulos es superior a la de los escribas y los fariseos. No cumplimos una ley por cumplirla. La justicia de Dios es una justicia sublime, es una justicia elevada, es una justicia que parte de lo interior, que parte de un corazón que ama a Dios. Esta justicia solo se puede obtener a través de ¿qué? De la fe. Le ponemos fe en Cristo, creemos que Él es nuestro Señor, nuestro Salvador. Él nos justifica, pero no solamente eso, sino que nos ha dado el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo derrama de su amor.
para que amemos a Dios, para que amemos su palabra. Por eso es que la Biblia dice que el varón bienaventurado es aquel que medita en la ley de día y de noche. Pero no solamente medita, sino que se deleita en la ley. Cuando usted lea la palabra de Dios, deleítese. ¿Cuál es la comida que a usted más le gusta? Pues la Biblia tiene que gustarle mucho más. La Biblia dice que la palabra de Dios es más dulce que la miel. Entonces, amados hermanos, la justicia de Dios solo se puede obtener a través de la fe, permitiéndonos vivir de manera justa y piadosa, y así entrar al reino de Dios. Recuérdese, Jesús no vino a derogar la ley, no vivió como un legalista, ni siquiera vivió como un religioso. Pero Él supo preservar lo bueno de la antigua ley. Le dio una nueva dinámica de vida. Nuestro Señor desea que nuestras vidas sean espiritualmente elevadas, semejantes a su carácter, semejantes a su conducta, dejando a un lado toda frialdad espiritual y calentados por el Espíritu Santo, vivamos abrazando el verdadero evangelio del Señor Jesucristo. Por ello, es importante que a la luz de la Escritura, en amor a Dios, tengamos una verdadera perspectiva, una correcta perspectiva de lo que significa Jesús, la ley y la verdadera justicia. Amén.